Artículo 66. 1. En la aplicación de la pena, tratándose de delitos dolosos, los jueces o tribunales observarán, según haya o no circunstancias atenuantes o agravantes, las siguientes reglas. Primera, cuando concurra solo una circunstancia atenuante, aplicarán la pena en la mitad inferior de la que fije la ley para el delito. Segunda, cuando concurran dos o más circunstancias atenuantes, o una o varias muy cualificadas, y no concurra agravante alguna, aplicarán la pena inferior en 1 o 2 grados a la establecida por la ley, atendidos el número y la entidad de dichas circunstancias atenuantes. Tercera, cuando concurra solo una o dos circunstancias agravantes, aplicarán la pena en la mitad superior de la que fije la ley para el delito. Cuarta, cuando concurran más de dos circunstancias agravantes y no concurra atenuante alguna, podrán aplicar la pena superior en grado a la establecida por la ley, en su mitad inferior. Quinta, cuando concurra la circunstancia agravante de reincidencia con la cualificación de que el culpable al delinquir hubiera sido condenado ejecutoriamente, al menos, por 3 delitos comprendidos en el mismo título de este código, siempre que sean de la misma naturaleza, podrán aplicar la pena superior en grado a la prevista por la ley para el delito de que se trate, teniendo en cuenta las condenas precedentes, así como la gravedad del nuevo delito cometido. A los efectos de esta regla no se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo. Sexta, cuando no concurran atenuantes ni agravantes, aplicarán la pena establecida por la ley para el delito cometido, en la extensión que estimen adecuada, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho. Séptima, cuando concurran atenuantes y agravantes, las valorarán y compensarán racionalmente para la individualización de la pena. En el caso de persistir un fundamento cualificado de atenuación, aplicarán la pena inferior en grado. Si se mantiene un fundamento cualificado de agravación, aplicarán la pena en su mitad superior. Octava, cuando los jueces o tribunales apliquen la pena inferior en más de un grado, podrán hacerlo en toda su extensión. 2. En los delitos leves y en los delitos imprudentes, los jueces o tribunales aplicarán las penas a su prudente arbitrio, sin sujetarse a las reglas prescritas en el apartado anterior. Artículo 66 bis. En la aplicación de las penas impuestas a las personas jurídicas se estará a lo dispuesto en las reglas primera a cuarta y sexta a octava del primer número del artículo 66, así como a las siguientes. Primera, en los supuestos en los que vengan establecidas por las disposiciones del libro 2, para decidir sobre la imposición y la extensión de las penas previstas en las letras b, a g, del apartado 7 del artículo 33 habrá de tenerse en cuenta. A. Su necesidad para prevenir la continuidad de la actividad delictiva o de sus efectos. B. Sus consecuencias económicas y sociales, y especialmente los efectos para los trabajadores. C. El puesto que en la estructura de la persona jurídica ocupa la persona física u órgano que incumplió el deber de control. Segunda, cuando las penas previstas en las letras C, a G, del apartado 7 del artículo 33 se impongan con una duración limitada, esta no podrá exceder la duración máxima de la pena privativa de libertad prevista para el caso de que el delito fuera cometido por persona física. Para la imposición de las sanciones previstas en las letras C, a G, por un plazo superior a 2 años será necesario que se dé alguna de las dos circunstancias siguientes. A. Que la persona jurídica sea reincidente. B. Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales. Se entenderá que se está ante este último supuesto siempre que la actividad legal de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal. Cuando la responsabilidad de la persona jurídica, en los casos previstos en la letra B, del apartado 1 del artículo 31 bis, derive de un incumplimiento de los deberes de supervisión, vigilancia y control que no tenga carácter grave, estas penas tendrán en todo caso una duración máxima de 2 años. Para la imposición con carácter permanente de las sanciones previstas en las letras B y E, y para la imposición por un plazo superior a 5 años de las previstas en las letras E y F, del apartado 7 del artículo 33, será necesario que se dé alguna de las dos circunstancias siguientes. A. Que se esté ante el supuesto de hecho previsto en la regla quinta del apartado 1 del artículo 66. B. Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales. Se entenderá que se está ante este último supuesto siempre que la actividad legal de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal.